Hola, bienvenidos a un nuevo video de Project Copilot. En este video vamos a ver un ejemplo donde vamos a analizar la importancia de tener en cuenta las historias de usuario relacionadas cuando el asistente nos mejora y nos ayuda a redactar la historia de usuario. ¿Por qué es importante esto en el contexto de un proyecto de software? Porque tener en cuenta las historias relacionadas nos permite comprender mejor la historia que estamos escribiendo y articularla mejor en el contexto del proyecto, sin repetir la funcionalidad que está descrita en otra historia, sin contradecirla y de alguna manera mejorando la experiencia de usuario a través del proyecto. Esta idea o este concepto de tener un mejor contexto para crear la historia de usuario es algo que también tiene que ver con los modelos de inteligencia artificial que utilizamos. El gran avance que se dio en estos modelos es que comienzan a tener en cuenta un contexto, se llama atención a toda la información disponible. Entonces, veamos un ejemplo simple de qué estamos hablando. Yo podría decir el banco es rojo, pero si agrego información de que estoy hablando de un banco en una plaza o que estoy hablando de un banco financiero, el significado es completamente distinto. Y la forma que tengo de mejorar y enriquecer esa expresión también. Veamos un ejemplo donde podemos entender con un caso concreto estos conceptos. Analicemos una historia de usuario que tiene que ver con una aplicación de salud, donde el paciente quiere ver sus registros médicos en forma privada. Entonces, veamos cómo podría ser el título y un borrador, una breve descripción de la historia de usuario. Una vez que tenemos este título y esta descripción, veamos cómo trabajaría el asistente de inteligencia artificial si solo tiene esta información. Veamos ahora cómo cambiaría o se enriquecería esta historia si hubiera una historia de usuario relacionada con más información de contexto que nos dice que el paciente quiere descargar sus registros médicos o imprimirlos para poder hacer consultas con otros doctores o centros médicos. Veamos cómo se reescribiría nuestra historia de usuario original teniendo en cuenta esta historia de usuario relacionada.
Al tener en cuenta la historia de usuario relacionada, se alinean los objetivos de cada historia de usuario y mejora la experiencia del usuario en nuestro sistema. Las historias de usuario son una propuesta del asistente que es mejorada por el usuario. Entonces, si comenzamos a tener en cuenta las historias de usuario relacionadas, estamos teniendo en cuenta no solo lo que aporta el asistente, sino también el criterio del usuario al corregir y mejorar las historias de usuario relacionadas. Los invito a ver un nuevo video la semana próxima, donde vamos a mostrar una nueva característica en la que estamos trabajando. Vamos a proveer una pequeña descripción y contexto de las historias de usuario que se relacionan a nuestra historia y cómo contribuyen a la historia que estamos escribiendo. Nos vemos la próxima semana.